¿Usted ha visto otras pelis de Andrew Dominik aparte de las que vimos esta semana? No. Yo en su tiempo vi Chopper, que es es una peli con Eric Bana, que sabe que Andrew Dominik es de Nueva Zelanda, pero Chopper creo que es australiana y Eric Bana sé que es australiano, creo, no estoy seguro, puede ser que sea neozelandés. ¿Sabe quién es Eric Bana? El actor. Es que el nombre me suena, pero Él no es lo el ubico la de cara. El Increíble Hulk, el de Héctor en Troya. Ajá. Él en los 2000 era como una estrella emergente, así, tipo bien parecido, buen actor, estuvo en películas muy grandes y de repente como que no sé, se perdió en el olvido. Pero cuando yo era en los 2000, Eric Bana era como un actor importante. Y la película Chopper es como una biografía sobre un criminal en Australia, interpretado por Eric Bana, que era este tipo apuesto, musculoso, no sé qué, y la persona que le está interpretando es un tipo así como se diría, fofo, o sea, es como, no es gordo, pero es así fuera de forma, habla mal, tiene los dientes así como todos torcidos. Y una parte distintiva de la película es que él, no me acuerdo por qué, él accede a que le corten una oreja o las dos. Ok. Y la escena esa es muy loca porque él lo hace casi que, mientras se lo están haciendo, él casi que está bromeando al respecto. Eso como que define un poco el personaje de Chopper al que le está interpretando. Esa peli también me recuerda un poco a Bronson, de Nicholas Winding Refn, y a Romper Stomper, que es con Russell Crowe, que son películas biográficas sobre criminales y creo que en el caso de Romper Stomper y de Chopper son australianos. Pero bueno, el punto es que esa fue la primera película de Andrew Dominik. Después hizo El asesinato de Jesse James, que ya hablaremos de ella, y después hizo Cogan Straight. No, hizo la adaptación del libro Cogan Straight, que se llamó Killing Them Softly, con Brad Pitt, Esa la tengo pendiente. que me gustó. Lo que pasa es que esa peli la vi después de ver Jesse James y quedé como un poco decepcionado por lo épico de toda la escala que tiene Jesse James en comparación a esta película. Pero también tiene una propuesta visual muy interesante y es una crítica así como tajante a la cultura, a la política y al discurso estadounidense. Entonces me llama la atención que Andrew Dominik solo tiene 4 películas. Tiene estas 3 que ya mencioné y Blonde. Y él siempre, cuando ha hablado después de Chopper, que se vino a hacer películas sobre Estados Unidos, él siempre busca como desmitificar la cultura o el icono estadounidense de alguna manera. Pero a mí me gusta mucho él, me parece muy interesante. Mientras más pelis veo de él, que bueno, como digo, solo tiene 4, me intriga más lo que va a hacer después. Él también hizo como un documental sobre Nick Cave, como conciertos y tal, que bueno, Nick Cave y Warren Ellis son como colegas de Andrew Dominik y han hecho la banda sonora al menos sé que de Jesse James y de Blonde, ellos fueron los que hicieron la música original de la peli. Son bandas sonoras muy buenas. Brutales. Pero nada, bienvenidos a Séptima Estación. Un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. Y de este lado Jesús Baclini. Por primera vez experimentando acá un poco Por primera vez hablan así con una cámara con aquí esta grabando. plataforma. Pero bueno, al Yo ni final siquiera veo cómo nos vemos. ya yo siento que debíamos haber hecho esto desde hace un tiempo. A veces uno quiere como ser un poco perfeccionista y querer tener todo para que la cosa se salga lo más profesional posible, que también es nuestra meta, ¿no? Que las personas perciban eso de nosotros y de lo que hacemos, pero bueno, aquí un poco con un montón de cables y cosas encima, pero bueno, al final es como un poco expandir eso y aprovechar el hecho de que ya grabamos de por sí todas las semanas. Entonces, ¿por qué no poner también una cámara allí? Y aprovechar una plataforma que permite que sea esto un poco más libre, ¿no? Sin tanto ajetreo ni Y tanta también lo hace más interactivo, por lo que tengo entendido. Yo porque no entiendo mucho todavía de Twitch. Pero, pero sí es como más interactivo, ¿no? Sí, a ver, tenemos la posibilidad, ya lo habíamos hecho antes en YouTube con los lives, que siempre hubo una interacción allí y nos gustó bastante. En este caso es básicamente lo mismo, pero bueno, al final es cuestión también de coincidir con el horario de las personas y que puedan conectarse. Sí. Pero al final yo, más allá de eso, lo veo más como una posibilidad de simplemente tener un registro de esto y de que los que estén interesados en ver cómo es la grabación en crudo del podcast, pues puedan hacerlo, porque al final ellos oyen el resultado final y está todo editado también. O sea,
está perfectamente montado para que el resultado final pues sea algo que no dure 3 horas y media, sino que sea más accesible. Que sea más conciso. No es que vayamos a durar hoy 3 horas, ¿No? Y 3 horas y media acá, y pero que a veces nos quedamos pensando, divagamos, hacemos pequeñas nuestra pausas. dicción no es perfecta, que incluso editándolo no lo es, pero bueno, aquí se va a ver más crudo todo. Sí, sí, sí. Bueno, Andrew Dominic, Blonde, el asesinato de Jesse James. Yo ya había visto el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford hace mucho tiempo, como no la vi en el año en que salió, la habré visto el año siguiente o 2 años después, como sé que antes del 2010, 2011 vi esa peli. Que bueno, es una película que vino de un año que fue increíble o sea, me acuerdo los Oscars de ese año, que era El asesinato de Jesse James, No Country for Old Men y There Will Be Blood, que son 3 de mis películas favoritas de todos los tiempos. Todas salieron el mismo año. Todas son como una especie de neo-western. Entonces nada, yo vi esta película en aquel entonces y no la vi, y me acuerdo que cuando la vi dije, listo, esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Es increíble. Recuerdo que me tardé un poco en verla por el nombre. El nombre primero me parecía que spoileaba la película y que era muy largo. O sea, Lo de que es muy largo estamos de acuerdo. el nombre. Pero fue algo en lo que Andrew Dominic se encaprichó con el estudio y Brad Pitt lo apoyó, de que no se iba a cambiar el nombre de la película, que sí iba a ser el nombre. Yo de por sí tenía varios años posponiéndola. Tuve varias oportunidades en que estuve a punto de verla y siempre me decantaba por otra cosa. Así que yo creo que de alguna manera estuvo bien porque creo que ahora la aprecié más que en esos primeros años que empecé a ver cine como con más atención. Tal vez me hubiese pasado muchas cosas por encima que esta vez me afectaron bastante viéndola. No, a mí, yo sé que en aquel entonces me pasaron cosas por encima, igual me encantó, o sea, solo a nivel cinematográfico es espectacular esa película. Y bueno, ya hablaremos del tema así en sí del que habla, pero el hecho de que se llame así es como para que usted se prepare. O sea, la película no va de eso. O sea, usted no tiene que estar esperando quién va a asesinar a Jesse James. Ya nos dicen, estos son nuestros 2 personajes y en esto van a acabar. Listo, ya sáquense eso del camino, enfóquense en lo importante, que es que es la exploración de este ícono y de la obsesión con el ícono y lo tóxico que pueden ser ambas cosas. También que esa película es uno de los castings más perfectos que hay. Marico, es que, a ver, uno siempre se topa con el clásico comentario en redes de Brad Pitt es Brad Pitt porque es guapo. Y no tiene... Pero en esta película eso juega a favor de la película. Porque Brad Pitt no es solo un hecho de que es perfecto el casting porque las actuaciones sean buenas. Es perfecto el casting porque Brad Pitt, que es un ícono, es una de las personas más famosas, célebres del mundo, es un Adonis, es un actor de actores, del tipo más guapo, no sé qué. Alguien que mucha gente admira, que tiene como un culto que lo sigue, que una persona que no puede salir en la calle normal, todo el mundo lo va a reconocer, o sea, es una figura, es un ícono, es una persona muy famosa y muy de una cultura de nuestro tiempo. O sea, él es una de las caras de nuestra era, Brad Pitt. Al igual que lo era Jesse James. Entonces, además de lo carismático de Jesse James, que tenía el don de la gente, que eso lo dicen en la introducción de una manera bellísima, y que Brad Pitt sea el que interpreta a ese personaje es perfecto, o sea, es perfecto, es porque es como que más bien eso a veces juega en contra. Cuando uno quiere ver una película así modesta, no sé qué, y es Leonardo DiCaprio, y uno nunca deja de ver a Leonardo DiCaprio. Entonces como que no me lo creo porque a pesar de que Leonardo DiCaprio sea buen actor, hay veces que simplemente no me puedo sacar de la cabeza que estoy viendo a Leonardo DiCaprio. Me pasa a veces con Tom Hanks, me pasa con el mismo Brad Pitt. Sin embargo, Brad Pitt es como más arriesgado con las cosas que hace. En este caso en particular, a mí me llama mucho la atención momentos en los que yo me sentí bastante conmovido o perturbado, nada más con las escenas en las que él incluso, o sea, se queda mirando al vacío, reflexionando, o cómo miraba a otro personaje y es como si lo estuviese mirando por a eso uno estoy dejando, directamente. de momento estoy dejando de lado la actuación y quiero hablar del casting. Porque por ese lado está Brad Pitt. Perfecto casting para ese papel. Brad Pitt como Jesse James en el ocaso de su vida. Increíble. Y
Casey Affleck como Robert Ford. Casey Affleck hoy día es mucho más conocido, sin embargo nunca ha llegado al nivel de fama que ha llegado su hermano. Siempre ha estado como bajo esa sombra, se podría decir. También el tipo de películas que ha hecho en comparación a Ben Affleck. Claro, Que son películas un poco más, vamos a decir, entre comillas, independientes, como más de autor. Ben Affleck ganó el Oscar en los 90 cuando tenía 20 y tantos años, a mejor guión por Good Will Hunting. Ben Affleck sale en esa película, aunque no es el papel protagónico, pero es el mejor amigo del protagonista, que es Matt Damon, que en la vida real eran mejores amigos. Y Casey Affleck sale en esa película con un papel súper secundario también. Entonces, esta persona que en la cultura ya de nosotros, de Hollywood, los que saben de cine y que medio saben quién es quién, cuando uno va al cine, uno no simplemente ve un montón de caras, sino uno sabe, esta es Meryl Streep, esta es Helen Mirren, este es William Dafoe, este es Morgan Freeman, o sea, uno sabe un poco de ellos, para bien o para mal. Entonces con Casey Affleck uno tenía ese conocimiento, y en aquel entonces más todavía Casey Affleck era conocido como el hermano de Ben Affleck. Hoy día ya no es tanto así. Hoy él ya se ha hecho una reputación propia, pero cuando hizo esta película él no era muy conocido, prácticamente nada. Entonces, en ese caso, el casting también fue perfecto. Brad Pitt como Jesse James, Casey Affleck como Robert Ford, es una de las decisiones de casting más arrechas que yo he visto en mi vida. Ahora, aparte de eso, es lo que usted está diciendo. Brad Pitt, o sea, probablemente la interpretación de su carrera. Es increíble, weón. Es muy melancólico, la película en general tiene una... Bueno, así como el asesinato de Jesse James tiene como se siente muy melancólica. Y yo creí que Blonde iba a ser así, que no lo es en lo absoluto. Blonde, la sensación es agresiva, histérica, es como de impotencia. La energía de la película. O sea, sí, pero la personalidad de la película es muy enérgica y es histérica y es... Impotencia siente uno viéndola, pero digo, el espíritu de Jesse James es melancólico. Esos interludios que hay cuando hay como saltos de tiempo, que es como la voz en off, a mí me encantan. Que esta película en general es muy amada universalmente, Jesse James, es muy respetada, pero las críticas, la gente que la critica, generalmente la critica por lo larga que es o por las narraciones en off, porque les parece que redundan en lo que ya estamos viendo, y yo no estoy de acuerdo. Pero bueno, a ver, puede ser que haya momentos en los que la voz en off nos está diciendo cosas que estamos viendo, pero para mí hace que se sienta como uno oiría el relato de Jesse James hoy en día. Alguien se lo está contando, pues, o sea, es como lo ayuda a introducirse en un relato, en un cuento. Estamos oyendo esta historia, el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. O sea, al final creo que ayuda también a la sensación de melancolía el hecho de que nos estén contando algo. Y esa voz en off que nos habla da esa sensación, aparte de que se siente un poco más poético. Usted habló del inicio. Y el inicio es así. Puede ser que concretamente en información así como fría de historia, puede ser que nos diga cosas que ya sabemos, que ya estamos viendo, pero la manera en que está escrita es muy bella, entonces le agrega belleza, que es lo que usted dice, que también eso es un buen punto, lo de que nos hace ver como algo que nos están contando del pasado. Es diferente a que sea como una narración omnipotente, así de un Dios viendo lo que está pasando en ese momento, sino nos están contando el pasado y nos están diciendo hasta el final de sus días él sufrió de tal cosa. Entonces uno ya sabe que es como que lo hace consciente. Claro, esto es una persona del pasado que ya murió hace mucho tiempo. Aparte que también creo que esa voz en off ayuda un poco a que las intenciones de la película no queden como a libre pensamiento del espectador, que obviamente hay muchas cosas que quedan así, pero busca más como asentar esas sensaciones de lo que estamos hablando, de melancolía, de introspección de este personaje que de alguna manera ya sabe que su vida siempre se ha guiado de una manera, la fama y cómo la consiguió, y que de alguna manera su alma ya está cansada de eso, y muchas de sus reflexiones son que ya como que quiere terminar con todo eso, pero a su vez su naturaleza lo sigue guiando a que avance y siga cometiendo las atrocidades que cometía o las cosas oscuras que hacía. Entonces, si quitáramos esa voz en off, tendríamos como un marco más amplio para poder dilucidar quién era Jesse James y por qué hacía lo que hacía, o su perspectiva del mundo. En cambio, esta voz en off ayuda como a reducir un poco ese canal,
como a ver más que todo la visión que él tenía y cómo se sentía, que el hecho o sea, ver más, como enmarcar su parte interna que juzgarlo a él internamente por su parte externa, que también es muy grave, pero no es el punto de la película. Eso. Y eso se puede decir, bueno, ya lo hablaremos. Esto es como estamos calentando para empezar a hablar de Blonde, que es candela esa conversación. O sea, lo digo por todo lo que se ha hablado ya de esa película, la impresión tan marcada que hay, las opiniones tan extremas que hay en cada dirección de esa peli. O sea, nadie quedó indiferente, eso sí, digamos que con Blonde nadie quedó indiferente. Seguro. Pero, exacto, esta película está muy enfocada en hablarnos de algo en específico. Nos habla de la fama, de la celebridad. Lo dijo, hay un crítico que me gusta mucho que se llama Mark Kermode, es inglés, y él dijo que Jesse James es una película de fama disfrazada de western. También dijo algo de Blonde, pero ya lo diré más adelante lo que él dijo de Blonde, haciendo esta misma comparación. Pero de lo que hablas de eso, de la fama, de cómo De cómo se lidia con eso. cómo lo consume completamente, lo vuelve paranoico. Es una fama que por un lado se podría decir que es positiva por la admiración que crea hacia personas como Robert Ford, pero que es artificial, es falsa, es superficial, no sé cómo decirlo, Aunque como culturalmente egoísta. O sea, tomar a Robert Ford como ejemplo me parece que más bien es negativo, porque más allá de fanaticada que sintiera Robert Ford por Jesse James, terminó convirtiéndose eso en algo muy tóxico y no, pasando bueno, a la envidia. pero de eso se trata. De eso, ese es el mensaje extremo al que quiere llegar Andrew Dominik bueno, es basado la película es basada, el guión lo escribió Andrew Dominik, adaptado de la novela de Ron Hansen, que se llama igual. Pero habla de eso. Él está hablando con Jesse James y con Blonde de la toxicidad de esa cultura de la celebridad, de la fama. Y aquí pues se ve eso, porque como digo, lo positivo, entre comillas, de la fama, porque es admirado, así como lo admiraba Robert Ford, seguro tenía un montón de jóvenes y fans, y en el cine hollywoodense, el western, Jesse James siempre que se mostrara como una especie de Robin Hood, cuando no hay ningún tipo de prueba ni evidencia histórica de que él robó para darle a los pobres. Nunca, eso no, o sea, registro histórico de eso no existe, pero en el cine de Hollywood se ha mostrado así. O sea, se romantiza esta figura de una manera que no es justa para la misma persona ni para la gente que como que recibe esa versión romantizada del personaje porque queda una versión distorsionada de la realidad, que es lo que le pasa a Robert Ford. Y en el caso de Robert Ford, esta búsqueda de una identidad que no tiene, que yo la primera vez que leí la película, yo a este tipo lo odié mucho. Robert Ford me parecía una persona despreciable, detestable. Entiendo, viéndolo por segunda vez, más de 10 años después, hasta cierto punto también es como que me saca la piedra, pero también me causa lástima. A mí Robert Ford es alguien que me parte un poco el corazón. Claro, totalmente. Incluso hay cosas que uno se puede sentir identificado de ese personaje. Sí, lo que pasa Aunque es que empatizar con él es complicado. E incluso si al final cuando uno entiende la situación en la que está él y los demás que están al lado de Jesse James, cuesta incluso empatizar con él o con ellos. Pero es que eso es lo fino de la película. O sea, eso es lo que más aprecio mucho de estas historias, que a nivel emocional o a nivel de intenciones se enrevesan tanto en una superficialidad que se ve tan simple que hace que uno tienda a no tener un bando definido o unas motivaciones definidas. No, yo voy por él porque esto y esto, sino que es complicado. Uno tiene que explicar más allá para darse a entender. me parece increíble esta peli. O sea, en esa cosa, en el guión de la película, las interpretaciones, la profundidad que tiene o sea, es que me encantan pelis que hacen eso. Se enfocan en un tema, que son estos temas los que estamos hablando, como un grupo de temas que quieren hablar de lo mismo, de un problema, y profundiza, pero milimétricamente en capa por capa por capa por ese problema. Lo que llaman en inglés se dice character study, estudio del personaje. Que películas famosas así de estudios del personaje, que si Taxi Driver o más reciente la de Ethan Hawke, Force Reformed, o
está El asesino de Jesse James, El cobarde de Rothschild, definitivamente un estudio del personaje Spencer. O sea, son películas que la historia es como el marco en el que sirve de excusa para los eventos que suceden y para que estos personajes vayan teniendo experiencias que nos hagan a nosotros ver esas distintas actitudes que tienen con respecto a estas experiencias y ir profundizando en quién era esta persona y por qué hacía lo que hacía. O sea, es muy psicológico todo. A mí me parece Me curioso. encanta, es una de mis cosas favoritas de películas favoritas, son este tipo de películas así como tan psicológicas. Y esto siendo un western, hay gente que dice es la deconstrucción del western, que sí, bueno, es una de western. Sí, bueno, se puede hablar de construcción porque al final el western clásico mostraba mucho como esta actitud de hombre en el lejano oeste que ¿No? tenía que Y imponer esta actitud pistolas y muerte. violenta y como la pelea de los gallos, ¿no? Básicamente, quién era el que más. Y en este caso estamos viendo que el que más es alguien que creo que es incluso más frágil que todos los que lo rodean. Entonces, más de Frágil, construcción que esa esa, es la imposible. palabra. Frágil. Y también me parece curioso el hecho de que estamos hablando de películas que se centran mucho en la psicología del personaje. Y cuando uno suele hacer como una especie de distinción, ¿no? En intenciones entre series y películas, las series ayudan mucho como a entender estos personajes y el arco que tienen, ¿no? Desde el inicio hasta el final, conocerlos, como acompañarlos en ese viaje. Y las películas son más un poco de lo que sucede a través de estos personajes, más allá del desarrollo en sí de ellos, que lo hay, por supuesto, pero no en comparación a una serie. Y en este caso, en esta clase de películas, yo creo que la extensión ayuda un poco a eso, que a mí realmente se me hizo un poco larga, se siente un poco larga, pero creo que vale cada segundo. Y es eso, es como si tomáramos esas intenciones de lo que sería una serie, explorar a este personaje y ese viaje, pero es más que todo como un formato de película, de entenderlo a través de las acciones que Sí. comete y sobre todo cómo lo perciben las personas a su alrededor. A mí me encanta la duración de esta película. Yo no sé por qué digo eso, que no me gustan las películas largas y me puse a pensar. Muchas de mis películas favoritas son larguísimas. Y esta película, yo digo que se siente el peso de ella, pero yo lo cargo con placer. O sea, es como que sí pesa, o sea, no me importa. O sea, es densa, es una película densa, pero me parece fascinante. Y además que no hemos hablado de uno de los aspectos más celebrados de la película, es el aspecto visual, fotografía de Roger Dickens. O sea, es una grosería. Es que es una pasada, o sea, es espectacular. Hay una parte que, bueno, el elenco. Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Rockwell, Jeremy Renner, Sam Shepard, Garrett Dillahunt, Paul Schneider, Nick Cave, Zoe Deschanel. O sea, un poco de actores que en ese entonces no eran tan famosos, ahora son muy conocidos. Y todos hacen papeles buenísimos, interpretaciones brutales. Y yo siento que ellos sabían, que ellos sentían. No sé, yo viendo esta película siento que ellos saben, como que decían corte y ellos se miraban como que estamos haciendo una película de puta madre, o sea, porque es que no sé por qué me da esa sensación cuando estaba viendo la película. Y Sam Shepard ya ha hecho 10.000 clásicos, entonces, pero Sam Shepard, que este señor ya mayor, así actitud, es el hermano de Jesse James, y está este plano, es que es increíble, o sea, fotográficamente, pero también me hace recordar, yo voy a hablar de una cosa y me ramifico a mil, pero que estaba hablando con un amigo que yo he hecho algunos cortos y este amigo es el que siempre ha hecho la dirección de foto de mis cortos y él me estaba diciendo que un buen director de fotografía se luce con un buen director y viceversa, o sea, es recíproco. Claro. Entonces aquí obviamente Roger Dickens, el manejo de la luz, la puesta en escena, pero Andrew Dominik tiene unas maneras de comunicar cosas. Está parado Sam Shepard al final de un barranco, mirando, como simplemente pensando, mirando. Y solo escuchamos los grillos y la naturaleza, el viento, el aire, los árboles. Y vemos la cámara, vemos a Sam Shepard, de así como en un plano americano, plano de vaquero ahí. Y la cámara se empieza a acercar a él. Y vamos escuchando, el sonido se va como amplificando y cuando se cierra la cámara, se cierra aquí como a su cuarto, como a su oído. Y escuchamos unos pasos en la grama. Y corte, un plano detalle de él cargando la pistola. Corte, Casey Affleck. Lo siento que me estoy acercando, pero es como nos muestra, a este tipo no se le puede llegar por la espalda. O sea, este tipo es un tipo arrecho, curtido, un veterano, peligroso, que usted simplemente no puede, está solo pensando pero él está siempre alerta. Es un elemento importante. Nos comunican eso así.
Así, o sea, de una manera increíble, súper cinematográfica, súper... Yo ya estaba como que ese es el principio de la película y yo, ya me acordé por qué esta película, Dios mío. Y yo ya estoy así como después toda la secuencia cuando nos introducen a todos los personajes. Esa manera de introducción de personajes, todos estos personajes que mencioné, Sam Rockwell y tal, son un grupo de bandidos que Brad Pitt y Sam Shepard, que son los hermanos James, contratan para el robo de un tren. Y la dinámica entre ellos, la manera en que se llevan, la actitud de cada uno, quién es el intelectual, quién es el analfabeta, quién es el hermano de quién, todo nos lo comunican ahí de una manera súper orgánica, una conversación entre ellos y lo awkward y extraño y raro que es Robert Ford. Todo en esa secuencia increíble. O sea, me encanta, me parece súper inteligente como está construido, súper, ¿cómo se diría? Seamless. O sea, no es algo obvio, se siente de verdad orgánico, se siente verdadero. Y a nivel de guión es perfecto, como, o sea, es perfecto, es brutal. Y después viene una de las secuencias más increíbles de la historia del cine para mí, que es la llegada del tren. Dios mío, ¿cómo está mostrado eso? O sea, cuando ellos están esperando, están estos con estas máscaras negras metidas entre los árboles, está Jesse James. Primero pone el oído en las vías, en la oscuridad, para escuchar si viene el tren. Dice, ya viene. Se pone de pie, pone el pie en los rieles y empieza poco a poco. Y la película se toma su tiempo. No es que pone el pie y empieza a vibrar. Al principio pone el pie ahí, uno se queda viendo el plano del pie de él pisando eso. Y poco a poco, muy poco, se empieza. Y después lo vemos parecido al plano que vimos de Sam Shepard antes, pero al revés. Tenemos un escorzo de Jesse James y la cámara se acerca a él hasta que pasamos de su espalda a la oscuridad absoluta. O sea, queda negra la pantalla, completamente negra, no hay nada. Y ahí pasan como 5 segundos y allá lejos se empieza a ver la luz que sale entre los árboles el bombillo que sale del tren en el fondo y se va acercando. Y después cuando va viniendo, esa luz pasa atrás de los árboles y va reflejando con la sombra de los árboles que se va moviendo la cara de todos estos hombres enmascarados. O sea, toda esa secuencia, como está construida, es una obra, es magistral, es espectacular, espectacular. El montaje de esa parte me parece increíble porque a nivel de acción, el pensar en cómo se la ingenian para saber cómo llega el tren con las vibraciones de los rieles y tal, ya uno le indica que estos tipos son experimentados, marico, desde hace muchísimo tiempo. O sea, tienen muchas rayas esos tigres. Y aparte, la iluminación que genera como una especie de misterio cuando uno no ve nada, está la pantalla negra y de repente se ilumina casi que silueteadamente los rostros de ellos con las máscaras, los trapos que se ven en los ojos. Da miedo. O sea, ya uno dice, lo que se viene va a estar heavy. Y me parece que lo maneja muy bien la tensión, la maneja muy bien. Cuando llegan ellos, cuando ellos se meten al tren, es muy violento. La manera en que lo que hacen y cómo muestran lo que hacen es muy seco, muy frío. Y uno se da cuenta que estos no son buenos tipos. No estamos siguiendo a los héroes. Son tipos malvados, crueles, egoístas. Y nada, ese es simplemente el principio de la película, que yo podría argumentar que lo espectacular de esa secuencia hace que a ese nivel la película no llega en cuanto como porque ahí se siente como un western. O sea, se siente como un western más, bueno, no más tradicional, está tratado estéticamente como otra cosa, pero es como llevado una historia tradicional de western a este nivel estético pero más elevado del mundo, y después abandona eso, ya no hay disparos o robos ni nada, sino es seguir a estos personajes donde hay una tensión constante de lo que va a pasar, pero no es una película de acción y de aventuras y de robos y disparos. Otra secuencia increíble, increíble, increíble es la que le da el título a la película. Esa secuencia, además de que tiene un preámbulo de que uno ve que Jesse James tiene conflictos con respecto a su vida, está cuestionándose si suicidarse es correcto o no. Uno ya sabe que este tipo, él básicamente está poniendo todo para que lo asesinen. Claro, a mí me parece que el título es brutal, porque usted no está esperando constantemente que usted ya sabe qué va a pasar. Más bien la película hace que usted se centre en las cosas realmente importantes, en cómo se sienten estos personajes, no en la acción que va a suceder. Usted ya está claro desde el principio que Robert Ford va a matar a Jesse James. Punto. Entonces, pero es como pasa. La cosa es cómo se llega a eso. ¿Cómo se cuando llega? lo entiende y cuando uno se da cuenta
Claro, De que ese, bueno, para los que no han visto la película, pues bueno, ya X. Pero cuando se da cuenta que Jesse James quiere morir y que buscó la oportunidad perfecta, el miedo de estos compañeros, entre comillas, que tiene, aprovecharse de eso para que ellos lo maten. porque él la primera vez que va a visitar a uno de estos bandidos es por su propia soledad. Él se siente solo, él no tiene amigos, no tiene nadie a quien le pueda decir su propio nombre. Y va a la cabaña de Garrett Dillahunt, que ese tipo tiene siempre una cara de perturbado, siempre hace como de... Siempre hace de bandido de alguien así como de mala muerte, de vagabundo, de drogadicto, algo así. Es que tiene como el físico para eso y el tipo me parece muy bueno. Siempre que lo veo a él me gusta. Él también sale, hace un pequeño papel en Blonde. Y él llega y lo visita, Jesse James, y este tipo está muerto del miedo. Y Jesse James, yo me di cuenta, al menos yo sentí, nunca lo dicen explícitamente, pero yo sentí que él lo iba a visitar de verdad como un amigo. Y el mismo tipo, por su miedo, es el que termina confesándole que la paranoia de ellos, por lo que conocen de Jesse James, ellos sienten que él no puede ser un amigo de ellos. Es simplemente un gran bandido al que se querían unir para hacer grandes robos y tal. Y ahora temen que él los vaya a matar a todos. Pero realmente él también va con esa intención. Era algo que ya había hecho antes porque hay una conversación, la voz en off que nos narra. Nos comenta que siempre luego de cada robo varios terminaban presos o muertos o algo y había una intención detrás de eso por el hecho de que Jesse James y su hermano siempre estaban de incógnito. O sea, básicamente ellos, nadie sabía realmente cómo se veían excepto los que trabajaban con Pero ellos yo aquí mismos. lo veo diferente porque como veo que es el ocaso de su vida, es el final de todo, él tiene como esa preconcepción de sí mismo y todos la tienen de él, pero yo veo las maneras, que es una cosa genial de Brad Pitt como actor, es el trabajo físico. O sea, usted se pone a ver cómo Brad Pitt camina en Fight Club, cómo camina en Jesse James, cómo camina en Legends of the Fall, cómo camina En en Snatch. Once Upon in Hollywood, cómo camina en Snatch, cómo camina en 12 monos, cómo se agarra el pelo, cómo se agarra la cara, cómo hace... Es diferente en todos. La corporalidad de sus personajes está siempre súper, súper trabajada. Mucho más que la gente habla mucho de Leonardo DiCaprio y tal, pero Leonardo DiCaprio como actor dramático quizás como que ha tenido, no sé, pero yo nunca, a mí me cuesta más dejar de ver a Leonardo DiCaprio. En cambio, Brad Pitt logra más para mí que yo lo deje de acordarme que estoy viendo a Brad Pitt. Entonces, nada, el punto es que yo siento que él llega como un amigo y simplemente se convierte otra vez en Jesse James cuando ve que este tipo está aterrado por su presencia y pues nada, termina haciendo lo que hace. Pero bueno, la secuencia que le da título a la película, que tiene la banda sonora así que está creciendo, está creciendo, está creciendo, está creciendo, hasta que ¡pum! Disparan, la cabeza de Jesse James se estrella agresivamente contra el cuadro que tiene enfrente, ¡puf! Y cae al piso de una manera súper aparatosa y la música muere. Y lo único que escuchamos son los pasos corriendo de la esposa de Jesse James. ¿Qué pasó? Y los gritos desesperados de ella. ¿Qué hiciste? Uf, maricos, que es increíble. A mí esta película me parece espectacular. Es una de mis películas favoritas. Que yo no pensé que, o sea, cuando estaba sucediendo toda esta secuencia, yo dije, porque uno tiene la duda, ¿no? ¿Será que realmente él está haciendo todo esto a propósito? O no sé, él está tan perturbado que al final no le está prestando atención a nada. Pero hay un encuadre que como que define eso. Y lo que digo yo, al final no están dejando que uno dude de ciertas cosas. Hay una toma en la que es Brad Pitt viendo el cuadro este que está marcado y en el reflejo del vidrio se ve a Robert Ford apuntándolo con la pistola y él no hace nada. Ahí yo no entiende. No, pero es que desde antes, man, él le Claro, regala pero es la que- pistola. Claro, pero es que uno igual sigue teniendo como esa semilla O sea, de él le regala de la duda. pistola. Después la agarra, creo que una de sus propias pistolas, no sé si es con esa, y él se da cuenta del momento. Él se da cuenta que ellos saben, que él sabe, que ellos lo delataron. Entonces ellos dicen, listo, este bicho nos va a matar si no lo matamos Y nosotros. él se quita el cinturón. Se quita y lo dice así como... Uy, es que qué incómodo esto, ¿no? Como que se lo quita y lo pone en el Y lo sillón. pone así de una manera casi que ceremonial. Es que cabrón, maldita sea. Y se queda así sentado, ve que estos no se atreven, que es como yo lo veo, los bichos están cagadísimos, no se atreven, y ve el cuadro y dice, ese cuadro está sucio. Y agarra, o sea, se pone en la posición más vulnerable del mundo. Maldita Después sea. el plano del reflejo y tal. Increíble, man. Y después, uno cuando cree, no, ya la película no tiene para dónde agarrar. Y
tercer acto, la última hora de película es que es todo completamente en la psicología de Robert Ford y ese camino a la celebridad que él quería, ese reconocimiento que él quería, que de alguna manera lo consigue, pero volviéndose infame, dando asco, es brutal. A mí me gusta, yo pensé que la película iba a terminar como pronto a esta escena que acabamos de describir, pero uno se da cuenta de que sigue y sigue y sigue y es como el post-suceso. ¿Qué pasó con Robert Ford? Y a mí eso me da mucha tristeza. Es muy triste. Es pero bastante es increíble. Pero me gusta mucho cómo lo asume el personaje de Robert Ford, las reflexiones que él da. O sea, a lo que llega, ya al final, ¿no? Exacto, me parece que es por lo que pasamos mucho, marico, de que uno sufre en la vida, uno pasa Pero por los cosas primeros difíciles años, y tal. o sea, apenas muere Jesse James, él sigue siendo el bicho raro, cabrón, hijo de puta que era, pero ahora famoso y millonario. Pero después, a la reflexión que llega ya a los días finales de su vida, o sea, es como que coño, es admirable. Y lo respeto y yo lo perdono, o sea, yo como que coño. Pero él mismo ni siquiera se perdona. Cuando llega esta persona al final que lo narran, fulanito de tal llegó a tal hora al pueblo tal y ni siquiera conocía a Robert Ford, pero compró una pistola, no sé qué, con un cartucho, y Robert Ford lo mira y ni siquiera dice, bueno, ya, X, acaba con esta mierda. Y que corte ahí la película. No escuchamos el disparo, no vemos cómo muere, simplemente nos lo describen. Eso me parece muy, muy, muy cool. Y es maldito. Casi, nosotros hablando de Brad Pitt y tal, pero la actuación más arrecha de la película es la de Casey Affleck. Es la interpretación, el trabajo actoral más impresionante de toda la película. Ya todas las flores que le echamos a Brad Pitt, y Casey Affleck o sea, usted no cree que esto es un actor, usted cree que están filmando a este tipo que es real, incómodo, o sea, es muy arrecha la actuación de él. Yo creo que él estuvo nominado al Oscar por esa actuación. Y si no lo estuvo, una cagada, porque es que el mismo personaje interpreta personajes dentro de la película. Sí. Una parte es aliado, en otra parte es fan, en otra parte le tiene envidia, en otra parte le tiene rencor, en otra parte tiene ganas de matarlo y a la vez le tiene miedo. O sea, son muchas facetas del mismo personaje hacia otro que es impresionante, bueno. Y la cara de él de por sí ayuda un poco a que ciertas expresiones se vean como perturbadas, como incluso una parte inocente, porque interpreta a un muchacho de 20 años, creo. Empieza creo que con 19 años empieza la película. Que él dice tengo 20, bueno, en octubre cumplo 20, o sea, tiene 19 y esa evolución constante de él y cómo lo transmite en la pantalla es que es muy, muy poderoso. Y el hecho de que le genere a uno como lástima o pena o rabia, que uno quiera como meterle un lepe en la cabeza, o sea, todas esas cosas ya son síntomas de una interpretación muy buena. Sí. Nada. Una gran película. Al que no la haya visto, el que esté espantado porque es un western, porque dura casi 3 horas, porque el título es larguísimo, quítense todo eso encima. Es una de las grandes películas de nuestros tiempos. El asesinato de Jesse James por el guardia de Robert Ford, dirigida por Andrew Dominik. Pero no venimos aquí sí veníamos aquí a hablar de eso. Yo sé que usted tenía muchas ganas de hablar de esa película. Yo tenía muchas ganas de hablar de la película porque es una de mis películas favoritas. Y desde que yo la vi, no me la pude sacar de la cabeza. O sea, son de esas películas que uno Yo la quería ver de nuevo. Pensando... Yo estuve a punto de llegar a mi casa y verla otra vez. O ver pedazos otra vez. Yo vi otra vez la secuencia del tren. La vi otra vez. O sea, es una de esas películas. Me parece brutal. Es una obra maestra. Ya por eso, para mí, Andrew Dominik tiene el cielo. Entonces, pasan años, saca Killing Them Softly. La película tuvo una recepción crítica bastante buena, pero así a nivel de alcance de audiencias no tuvo mucha. Pero es una película muy interesante, muy buena también. Yo la recomiendo mucho. Y después pasaron no sé cuántos años, o sea, sacar un largometraje de ficción. Él hizo documentales y tal, pero estamos esperando su gran largometraje de ficción. Yo me enteré que iba a ser una película sobre Marilyn Monroe. No fue el tema que más me entusiasmaba, una biografía, pero sabiendo que venía de él, me imaginaba un espectáculo visual, una cosa así a nivel cinematográfico muy, muy trabajada, muy estilizada, muy cargada, y eso me entusiasmaba. Ana de Armas iba a ser Marilyn Monroe, eso también fue como que interesante. Salió por ahí un primer tráiler que yo no vi completo, pero vi como así de reojo que alguien veía el tráiler y vi que era en blanco y negro y no sé qué.
que yo creía que era en blanco y negro cuando vi de reojo el tráiler y dije, joder, o sea, esto pues pinta bien. O sea, no es un tema que me interese mucho, la biografía de Marilyn Monroe. Después me acordé que era no, vi que era basado en una novela de Joyce Carol Oates, que se llama Blonde. Y yo de Joyce Carol Oates, que no he leído nada de ella, pero estoy familiarizado con la reputación que tiene como escritora de ficción. Y ella ha escrito libros que son muy famosos por ser buenas obras literarias, pero también por ser muy perturbadores. Si no me equivoco, ella tiene un libro que se llama Zombie, que es como sobre una especie de psicópata, que está siempre aparece en las listas de libros más perturbadores de todos los tiempos. Ok. Coño, suena interesante eso, la Entonces verdad. ella, y yo digo, ok, ella escribió una biografía sobre Marilyn Monroe. Qué extraño que ella escriba una biografía sobre Marilyn Monroe. Y entonces eso me causó más curiosidad. Entonces eran como que se iban poniendo las piezas en lugar. Ok, Andrew Dominic dirige, check. Nick Cave y Warren Ellis vuelven a hacer la banda sonora, triple check. Ana de Armas protagoniza, check. Basada en una novela de esta señora que es conocida por escribir como literatura muy transgresora, super check, porque hace que me parezca más interesante, porque biografías de Marilyn Monroe ya se han hecho. Hace poco se hizo My Week with Marilyn, que yo no la vi, pero se veía como, no sé, no es el tipo de películas que me llama la atención. Después la película salió en Venecia. En Venecia, pues como todo en Venecia y en esos festivales tuvo una ovación de aplausos de, no sé, 15 minutos, media, no sé, que eso me da igual, pero se hablaron cosas muy contrastadas de ella, muy buena, muy mala, explotación, no sé qué, tal, tal. Y llegó el día, y la vimos el día que se estrenó en Netflix, en un televisor majestuoso, gigante, con las persianas abajo, con buen sonido. ¿Y qué le pareció la peli? Fuertemente. O sea, es complicado de terminar de ver una película larga en la que lo tiene a uno mal casi 3 horas, marico. 2 horas 40 y tantos. Más larga De, que Jesse James. de puro ver a alguien sufrir, weón. O sea, más bien los pequeños, pequeñísimos momentos como bonitos de sonrisa o de luz, marico, creo que no alcanzan para iluminar esta oscuridad que desprende la película. Me acuerdo cuando vimos The Painted Bird y tuvimos esa discusión de que la película qué sentido tenía mostrar a un niño sufriendo y sufriendo y sufriendo durante toda esa travesía y recordar esos momentos de luz que son muy buenos, muy bonitos y positivos. Pero a esta creo que por el bienestar del espectador y también creyendo un poco que la vida de Marilyn tal vez no fue siempre tan así. O sea, debió haber tenido momentos bonitos dentro de todo ese mar de sufrimiento. Creo que le hizo falta un poco a la cinta, ¿no? Pero también estaba topándome con muchas reviews en internet y tal, que al final, bueno, pueden tener parte de razón. Yo tal vez no lo veo muy así. El hecho de cuando se hace un biopic y ser como muy acertado con cómo sucedieron las cosas, al final yo creo que estamos viendo una película, menos, o sea, uno está claro de eso. El que quiera ver algo acertado respecto a la vida de alguien debería ver más un documental que, que un biopic, que al final creo que funciona también para hablar de temas, para usar de referencia a una persona, para hablar de temas importantes, de conceptos, también de explorar, en este caso, la psicología de los personajes, más allá de buscar una certeza absoluta o una seguridad completa de los sucesos que pasaron en la vida de esa persona. Que yo particularmente prefiero ver una buena película, como lo fue Blonde, que ya lo digo desde ya a mí me gustó bastante, a pesar de lo dura que es, por cómo es como película, sin importarme si es acertado o no, que yo tampoco es que conozca la vida de Marilyn Monroe al 100% con lo que ella vivió. Porque lo que dije, si yo quiero saber cómo fue la vida de ella 100% con datos, fechas y todo, veo un documental, veo análisis de gente hablando de su vida, veo personas especializadas en, no sé, en su historia y hablar de eso. Y no lo va a pedir a Andrew Dominic, que también fue guionista o co-guionista, que sea acertado. No me importa. Me importa es una buena historia. Si se llama Blonde o se llame Marilyn Monroe o como sea, y ella es el personaje principal, me importa es que ella me guíe a través de este desarrollo de historia, pues, no algo certeramente histórico. A ver, yo cuando la vi ese día que terminé exhausto. A mí sí se me hizo larga, se me hizo pesada, quizás se me hizo un poco redundante.
que es mi principal crítica. Hasta ahí llegan con mis críticas de la película. Después fue que empecé a leer toda la locura de que la odian, que no sé qué tal. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Vale destacar que es la primera película de la década de los 2020 en conseguir la puntuación de NC-17. O sea, es una película que no se puede estrenar en cines de manera como un wide release, que llaman al menos en Estados Unidos. En Estados Unidos tuvo una puntuación de NC-17, que es más que R, lo que quiere decir que esta película no puede ser estrenada a nivel comercial nacionalmente. O sea, no va a haber una semana en Estados Unidos donde diga Blonde en tu cine más cercano, no. Va a ser selectamente puesta en sitios específicos. Entonces, por eso quizás buena movida. Primera hay película en la historia de Netflix que es producida o tiene derecho de distribución de Netflix que tiene esa puntuación de NC-17. Entonces, eso habla también de lo ya de entrada. Que esa puntuación jode mucho a las películas a nivel comercial, sobre todo en tiempos antes, porque le quita la vida en cines, que es donde más hacen dinero las películas. Pero en los tiempos modernos creo que es diferente porque más bien crea más morbo, más NC-17. ¿Qué será lo que pasa en la película que se ganó esa puntuación? Otra cosa a destacar es que Joyce Carol Oates lo ha dicho muchísimas veces desde que estrenó la novela a finales de los 90, que es una obra ficticia que se inspira o que usa de punto de partida la vida de Marilyn Monroe. En ningún momento busca o proclama ser una biografía de su vida. La novela, no sé si la novela en sí lo dice, creo que hay ediciones de la novela donde la primera página tienen eso así puesto como de manera clara, y la escritora lo dice, y el mismo Andrew Dominik también lo ha dicho. Eso es importante porque lo que estoy hablando. Por eso lo menciono. Entonces, si necesitamos ver una biografía, o si queremos ver una biografía que no reivindique, sino que sea como una visión empática de la vida de Marilyn Monroe, probablemente My Week with Marilyn o algo así es como más apropiado para ver. O hay muchas otras películas de Marilyn Monroe. Esta película yo no creo que busque en ningún momento o asuma o tenga la pretensión de ser una biopic, así by the book. Claro. Es como que usa de punto de partida la vida de Marilyn como ícono para hablar de otras cosas como lo que pasó con Jesse James. El libro y la película se llaman Blonde. ¿Qué quiere decir Blonde? Rubia. No se llama Marilyn, la vida de Marilyn, no sé qué, Marilyn, nada. Se llama Blonde, rubia. O sea, ya el título, hay una palabra en inglés que es como objectified, que es como cosificar, que lo tuve que buscar en el diccionario si existe esa palabra. Eso, ya el título de la película cosifica a Marilyn. No la está llamando ni por su nombre original, no se llama Norma Jean o Marilyn o nada, se llama Blonde, la rubia. Porque así es como la ven y así es como la vemos, y esto es lo que retrata la película. O sea, desde el título de la obra ya nos están diciendo a lo que vamos. No nos están vendiendo algo que no es lo que nos dieron. Entonces uno puede decir, bueno, puede ser que no, Andrew Dominik se aprovechó de esta obra para explotar y hacer como una historia de lástima o de víctima de Marilyn Monroe. Pero cómo aproximó visualmente, estéticamente Andrew Dominik a esta película, una manera costumbrista, con una perspectiva omnisciente de la vida de ella. No, retrató esto de la manera más subjetiva que se puede hacer, y lo retrató como una pesadilla. La película es una pesadilla de 2 horas 40. Es como Spencer, weón. Es más. O sea, me refiero como a nivel de intenciones. Spencer es una película que habla de la vida de la princesa Diana por 3 días y experimentamos a través de ella la pesadilla que es ser parte de la familia real. En este caso, estamos viendo la pesadilla, pero no a través de 3 días, sino a través de años, de Marilyn Monroe, de Norma Jean, pasando por todo lo que pasó. Y siempre es la perspectiva. Claro, pero es la perspectiva de ese personaje. Del personaje de Blonde. Claro, exacto. No estamos hablando del personaje. No estamos hablando de Marilyn Monroe en realidad. Ella se usa a punto de partida por lo mismo, que más bien me parece como algo inteligente, vamos a decir. Usar a un ícono, uno de los íconos más importantes de la historia moderna estadounidense, para hablarnos de todas estas cosas. Cómo se usó a Jesse James para hablarnos de todo lo demás. Es esto. Andrew Dominik es como una desmitificación constante, es la destrucción, la abolición del ícono. Estados Unidos está muy apegado a sus íconos y
Y pues principalmente creo que en Estados Unidos es donde menos ha gustado esta película. Porque, oh my God, ¿cómo me vas a dar este retrato tan horrible de mi querida Marilyn? Entonces, Imagínense que no se hubiesen inspirado en Marilyn Monroe. Hubiese sido una blonde cualquiera. claro, pero no, pero es que lo que le da fuerza es el hecho de que use ese icono que Claro. ya existe, ese arquetipo, esa figura que Claro. se creó, que creamos, que la cultura creó de manera injusta de ella, de su vida, de quién era. O sea, a mí me parece brutal eso. O sea, que sea Marilyn Monroe, lo que usted dice, pudo haber sido algo de un personaje completamente ficticio y que la gente diga, uff, eso seguro se está inspirado en Marilyn Monroe. Pero el hecho de que le llamen Marilyn Monroe, que sea tal, lo hace más potente. Y a mí me parece y no que, tiene que tomarse como una realidad. definiéndola de principio a fin, o sea, como película, a mí me parece una peliculón, weón. O sea, me parece una película brutal. En todos los sentidos, tanto brutal de buena como brutal de Es fuerte, que le da unos brutal, jodidos. es devastadora. Es A mí muy me pareció devastadora. muy buena A mí, película. yo sí diría que me parece que es excesiva, pero no por esto que todo el mundo dice, sino que sí se me alarga. Esta, a mí como Jesse James, no se me hace larga a pesar de que es larga. Esta peli a mí se me hace bastante larga, se me hace redundante. Tengo por lo menos un aborto que me sobra y hay una secuencia, ven, Qué fuerte decir eso, ¿no? Pero, hay una secuencia que yo dije, ahí la película casi me patea por completo fuera. Hay una secuencia que casi me arruina toda la película. ¿cuál? Cuando ella habla con su embrión y el embrión le responde. A mí eso ya dije, ok. Pero si supiera que al final esa parte, creo que es ya terminar de meterse de lleno en ella. No, pero se pudo haber hecho de otra manera. O sea, ahí ya me pareció ridículo. Ya se me fue, ya, ok, yo entiendo toda la... En ese momento yo no estaba intelectual. Todas estas cosas que menos mal, fue por mi culpa que se retrasó la salida de este episodio, pero lo bueno fue que me hizo... Siento que es una película que se tenía que pensar bastante. Y me sirvió también escuchar opiniones de otras personas. Que en algún punto pensé que me iban a... Esas opiniones y yo pensando en la película iba a hacer que se inclinara hacia lo negativo de la película porque creo que me gusta más ahora incluso que cuando apenas la terminé de ver por todas estas cosas que estaba pensando. Pero también es curioso, este año han salido dos películas sobre dos de los iconos más importantes del cine de la cultura estadounidense, que son Elvis y Marilyn Monroe, por dos directores que tienen estilos súper marcados y súper agresivos, pero son muy diferentes por lo que, bueno, Marilyn es como esta especie de pesadilla y Elvis es como que miren al pobre Elvis como lo jodió este señor. Que la de Elvis, esa no hicimos reseña, pero esa sí me pareció Bueno, la hablaremos ahora que saquemos coñazo. en lo que vimos en septiembre. Lo Sí, sacaremos pronto. pero yo Vamos a hablar adelanto de que eso. no me gustó nada esa película, me pareció Tiene sus súper... cosas. Yo puedo defender ciertas cosas. Bueno, ya las Ya lo defenderá, hablaremos pero luego. a mí no es lo mío, no me gustó Elvis. En cambio, esta película, pues nada, tiene todo eso. Men, uy, es que, y también lo mismo, ya hablando a nivel así estético, Andrew Dominic, por Dios, men. O sea, el director de fotografía es lo que estoy diciendo antes, ¿no? Un director de fotografía se luce con un buen director. Se llama Chase Irving. Y este tipo lo busqué en IMDb y no he visto nada, ni conozco nada de lo que ha hecho antes. Tiene un crédito largo de cortos, de películas así como de bajo presupuesto para televisión y tal, pero no ha hecho, esto es lo primero que ha hecho así a escala, que pues, segurísimo le va a abrir las puertas al universo. Pero mire el trabajo fotográfico tan espectacular que hay en esta película. O sea, todos los trucos que hay se usan. Y eso también lo he escuchado como crítica y hasta cierto punto lo puedo entender porque siente que es una especie de sobrecarga de muchas cosas. Como que, ok, escoja un estilo y decídase y váyase por ahí. Y yo, no, man, esto es una cosa frenética. Es una montaña rusa dentro de una casa de horror que nos está tirando ácido en la cara y que, o sea, es que eso es lo que quiere como atacarnos de una manera pero súper agresiva. Cuando yo la vi ese día y me vi con unos amigos después que son muy cinéfilos, ¿viste Blonde? ¿Qué tal? Pero no me cuentes, pero qué tal. Y yo, me agarraron a Marilyn por 2 horas y la tiraron al piso y le caían a patadas, la tiraron y yo digo, le hicieron eso a ella, pero también a nosotros como espectadores es lo que la película busca y logra hacer, caernos a coñazos. Aunque algo respecto a la estética, que a ver, no lo digo como crítica, sino lo saco a colación en la conversación porque vi comentarios al respecto, decisiones visuales que fueron tomadas en la película, y es respecto al uso de color y blanco y negro. Que yo también mientras la veía, yo pensaba,
¿será que hay unos momentos en los que decide blanco y negro, otros momentos en los que a color, pero nunca logré como encontrar un patrón? Yo tampoco. Y pues ahí quedé. O sea, leí la conversación y yo como que bueno, sí, a ver, no lo critico, porque las escenas que están a color se ven muy bien a color, las escenas que están en blanco y negro se ven muy bien en blanco y negro y creo que cada uno transmite lo que quiere transmitir en el momento en que se es usado, pero no lo entiendo. Ajá, Ese es el punto. eso es interesante. Y aquí va otra vez, es como que digo Andrew, man, Andrew. Fuck Toche Andrew, weón. O sea, el bicho, el Andrew Dominic, lo que dije, ¿no? El adrede está retratando una pesadilla, una película. Voy a leer la cita de Mark Kermode que leí incompleta antes. Si Jesse James es una película sobre fama disfrazada como western, entonces Blonde es una película de horror disfrazada como una película sobre fama. Y estoy súper de acuerdo con eso. O sea, esto es una... Eso, agarra como eje central, como punto de partida, el icono de Marilyn Monroe y nos da como una pesadilla expresiva hablando sobre todos estos temas de la fama, sobre este personaje que ella tiene que crear, Norma Jean tiene que crear, que es Marilyn Monroe, y que después ese personaje que ella misma crea la consume por completo y se vuelve su fin. Entonces, cómo nosotros cómo vemos o cómo recordamos a Marilyn Monroe? ¿A través de qué? De fotos, de películas, de revistas, de media. Hay muchas imágenes, mucha iconografía de Marilyn Monroe. Y la película constantemente está recreando esa iconografía. ¿Y de qué partió Andrew Dominic? De eso. Andrew Dominic agarró esta foto de Marilyn Monroe específica que se tomó para la revista tal. Esta foto es a color, ese momento de la película es a color, y él crea una ficción alrededor de lo que pasó cuando se creó esa imagen. Este momento, esta película tal, era blanco y negro. Bueno, lo muestro en blanco y negro porque es como lo recordamos y ahí creo una ficción de lo que recordamos de esa imagen. Hijo de puta. Me recordó mucho, me recordó una película que se llama... Pero ve que siempre hay un porqué. Claro, pero esta película yo entiendo porque yo quedé igual cuál fue, porque en la misma película me tenía indeciso de... No, y yo creo que al final, creo que uno está pendiente exactamente de eso, específicamente. Pero cuando uno ve momentos sacados de una película, ella está grabando esta película, ella está grabando esta canción, ella está grabando eso, está en esta sesión de fotos, no lo muestran. Y creo que es un punto de partida para que el resto de lo que veamos alrededor de eso sea así. Y simplemente es que uno no es el patrón que uno está acostumbrado a ver. Claro, ¿no? Y está bien porque no es la típica cosa de que no, esto porque era yo en algún punto pensé en la peli, es quizás en la cabeza de Marilyn, porque ella lo llegó a decir, it's like the movies. Y cuando era like the movies, era en blanco y negro. Cuando ella decía eso, era en blanco y negro. Y en su tiempo, al principio, las películas eran blanco y negro. Cuando era la vida real, era color, pero hubo momentos donde se contradecía esa teoría en mi cabeza. Y dije, ok, puede ser que esto sea parte de eso, pero no del todo. Y si resulta que sí era parte de eso, pero no del todo. Entonces me recordó una película que yo vi hace tiempo. Me la recomendó un amigo que es artista plástico, que se llama Shirley Visions of Reality. Es una película que dirigió un artista plástico que se llamaba, ya falleció, Gustav Deutsch. Y la película está inspirada en la obra de Edward Hopper. ¿Sabe quién es Edward Hopper? Uno de los artistas más importantes del siglo XX. Nighthawks es como su cuadro más famoso y es un cuadro que por sí solo, de hecho, le ha dado muchísimo al cine. Sobre todo en la época que salió, al cine negro y al post-cine negro que salió después de eso. Entonces, ¿en qué consiste esta película que a mí se me hace muy artificiosa? Es más como una especie de instalación visual, instalación audiovisual de hora y media que una película narrativa. La película recrea a nivel físico, pero al punto, los cuadros de Edward Hopper. Y crea una historia que conecta cada uno de estos cuadros, como cada uno de estos momentos, con una historia. Y pues cada uno de esos cuadros pues tiene algo que pasa ahí. Y es como lo que quiso hacer Andrew Dominic, me parece mucho más efectivamente con esta película. Él cogió esas fotos, esas imágenes, esos momentos de películas de Marilyn y creó una ficción de esas representaciones icónicas que tenemos de Marilyn. De casi 3 horas. De casi 3 horas porque son muchas cosas. Claro.
Entonces, eso cuando llegué bueno, no llegué solo, esto lo de las fotos y tal fue que escuché que alguien lo dijo en una reseña, lo de que, ay, esto era como esta foto, como esta, y como la ficción, y me acordé de esta película, que me acuerdo que la vi hace tiempo y como que mi amigo me dijo, ¿la vio? ¿Qué le pareció? Y yo, no me gustó, me pareció como muy, muy el truco de, ay, sí, vamos a recrear el cuadro de Hopper, pero la historia y el drama como que no. Pero ahora ya sé por qué la vi, entonces, para poder entender Blonde fue que vi esa película hace 8 años. Solo para eso, claro. Pero a mí también me recordó el tema de la pesadilla, que eso sí lo pensé mientras estaba viendo la película, que se lo dije a usted, el video de la banda Evanescence, Ujú. que se llama Going Under, que el video básicamente está Amy Lee, la vocalista, en un escenario cantando Going Under, y tiene a todo el público y todos la están viendo y la cara de ellos se empieza a distorsionar como la cara de monstruos y así como los fans y tal. Entonces hay una secuencia iba a decir My Week with Marilyn, de Blonde, que es exactamente eso. Ella se está bajando una limusina por la alfombra roja y está en los flashes, que la manera en que se retratan los flashes de las cámaras, entonces casi que como el disparo de una escopeta, o sea, nos cierran hacia al cobre de esta mierda y cómo estalla. Incluso en un momento estalla y le cae a ella encima así como vidrio. Y ella empieza a ver la cara de la gente que tiene alrededor, de los fans así voraces que se quieren acercar a ella, y vemos las caras distorsionadas, Esa parte da con la mucho boca miedo. gigante, con tal. Y yo, esta película no la pueden comparar, yo no la compararía tanto ni con Elvis, ni con My Week with Marilyn, ni con no sé con qué otra película la quieren comparar. Yo la comparo con Mulholland Drive, con Come and See, con el asesinato de Jesse James. Esto es una película muy subjetiva que está exagerando. No es una. No es que no sea realidad, es cómo siente y cómo veía el mundo este personaje ficcionalizado, esta versión ficcionalizada de Marilyn Monroe. Sería cool hacer un... Bueno, es una buena idea para un reel de Instagram, weón, una película que sea así súper subjetiva. Recomendaciones de películas de una perspectiva muy mental del personaje, pero a un nivel más macabro, ¿no? Como un nivel más de temor. Me parece que estaría interesante, pero sí, totalmente acertado. No he pensado en Come and See, que lo hablamos cuando hablamos de esa peli, de esa perspectiva, que a ver, que era un comentario que también se ve mucho por ahí, que obviamente los nazis fueron horribles, pero la forma en cómo lo retrata la película es una cosa Claro, casi que caricaturesca, pero nosotros que discutimos sobre el eso. niño lo percibía de esa manera. Claro. Y eso es lo que hace Bueno, rechísimo esa hay película. una parte cuando él escucha algo en el cielo y se escucha como cuando dejan caer un misil y él sale corriendo y se oculta y se escucha como va a explotar el misil y se escucha, parece como un efecto de sonido de Bob Esponja, como que cae en el agua. Entonces el niño en su cabeza está tan traumatizado que escucha cualquier cosa, creyó que era un misil y era, no sé, una nuez que cayó de un árbol en un lago. Pero él lo escuchó y nosotros como audiencia lo escuchamos de esa manera. Y lo mismo pasa con esta película. Nosotros lo que vemos y escuchamos a través de este agobio, de esta paranoia, A través del trauma. Exactamente, a través del trauma que vivimos al principio de la película y revivimos constantemente a lo largo de las 3 horas de película. Un tema bastante importante, así como para ir ya dándole un círculo de cierre al tema de Blonde, es que el tema de su relación con los hombres, que me parece que cómo abre la película, que es la relación de ella con su madre, y cómo su madre vivió sus propios traumas y cómo de alguna manera se los transfirió a ella. Toda esta espera de ella a lo largo de su vida, de que su padre apareciera, de conocer a su padre, tener una interacción con su padre, y cómo en parte ese trauma que tenía su madre y se lo transmitió, le afectó a ella el resto de su vida en la relación de los hombres, de ella con los hombres, de cómo se veía ella a sí misma como mujer, o cómo debería ser una mujer, sobre todo en esa época, y una industria tan perturbada en muchos aspectos como era la industria de Hollywood. Y a su vez, eso la llevó a ella a relacionarse con tipos, o la perspectiva que ella tenía de relación de pareja o la relación con los hombres tan traumática, y que al final cada vez se empeoraba más. Entonces tenemos la perspectiva de su vida junto con el personaje que interpreta Adrien Brody, Arthur Miller interpreta a Arthur Miller, que fue como el aspecto más bonito de su vida, en la relación como más bonita que ella tuvo, pero que asimismo Pero va él no... a ser bonito en el sentido de que no sufrió como sufría con nosotros,
o con esta espera eterna con su padre, por Claro, ejemplo. pero él seguía viéndola como... Él seguía subestimándola a ella. La veía como Exacto, una rubia. exactamente. Que incluso se sorprendía que ella fuera tan culta a nivel literario, por ejemplo. A mí me Y parece la escena más bonita de la peli cuando él escéptico se sienta frente a ella, así todo prepotente, hablando y tal, y dice, es que he leído mi... Y ella le da una opinión sobre... Ella le da una opinión sobre una obra que él escribió inspirada en su primer amor. Solo inspira... Ella analiza el texto que él escribió sobre su primer amor y a través solo del análisis de ese texto le da a entender a él por qué ese primer amor nunca le respondió él de vuelta. Eso me pareció súper poderoso y creo que eso se podía haber aprovechado un poco más, es un momento muy bueno. pero ese momento me pareció brutal. Y a lo que voy con eso es que incluso esa fue la relación, vamos a decir, como más normal que pudo haber tenido en lo que vimos de película. Y sin embargo, ese trauma fue lo que hizo que... Y no hablo solamente de trauma de ella, es un trauma social, que lo hemos hablado muchas veces acá. La visión del hombre, de la mujer, de cada uno respecto al otro, a sí mismo. Y ahí creo que se manifiesta muy bien esto, aparte de que, bueno, lo accidentado que había sido su vida respecto a los embarazos y cómo al final sucedía una cosa, sucedía otra. Y a ella como que en la película se pinta siempre esos frenos, ¿no? Esas barreras que tenía que romper y muchas veces lo que hacía era estrellarse contra ella y no era capaz de atravesarlas y se hace muy pesado. Pero esa relación con los hombres y ese tema, ese discurso, esa línea discursiva de la película, de muchas que tiene, me parece que es muy importante y cómo vino ese trauma de la madre y cómo habla también de que esas son cosas que son cosas que se heredan. ¿Y qué cree usted de la relación que ella tenía con estos dos chamos que eran hijos de... Uno era hijo de Chaplin y el otro era hijo de... No me acuerdo de quién. Tampoco recuerdo de quién era. Que eran así dos galanes y tal y que tienen una especie de trío amoroso, o sea, una relación amorosa así. Pues yo creo que al final era como esa pequeña oportunidad, ¿no? Pero usted De no cree tener que como ellos algo. que ellos la querían de verdad. Yo creo que hay un momento en la historia en la que hay algo ahí que me parece muy sincero entre ellos. Pero al final, ¿sabes? ¿No? Las líneas de vida, cada uno siguen adelante. Yo me acuerdo de personas con las que yo tuve una relación muy bonita de amistad o lo que sea. Y que con el tiempo, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que hablé con esa persona. Y ya yo no sé qué es de su vida ni nada por el estilo. Y esas cosas Claro, pasan. pero el momento en que ellos estuvieron juntos, me parece a mí, de lo que muestra la película, de lo más bonito de la vida de ella. Que se puede ver tabú y para el tiempo era muy tabú y le dijeron que se tenía que alejar de ellos porque si no, o sea, para la visión pública era mal que se viera con ellos. Pero a mí la relación que ella tuvo con ellos me parecía muy bonita. Me parecía un poco fantasiosa, pero Pero era... es que es como lo percibía ella al Claro, final. o Y sea, no digo que está bien, que era fantasiosa en el sentido de que siempre sabía, siempre veía que eso no iba a ningún lado, no iba a ir a ningún lado por los tiempos en los que vienen, en la posición en la que ellos estaban al ojo público. Pero esa secuencia también tiene momentos muy bonitos de visuales, de por lo menos cuando tienen sexo la primera vez. Es como si hubieran filmado a través de una botella y fueran girando la botella y los cuerpos se van como uniendo, así estirando, no sé, ahí tiene cosas muy, muy creativas. lástima lo que llegó. Ese hilo de la historia. Ese hilo de la historia tiene un Creo final que eso que termina es... siendo la última patada de Claro, la en eso película. también me parece que ya es como que, men, por eso es que digo excesivo. Yo entiendo lo de la pesadilla y todo esto, pero se hace como que, men, ¿por qué ya estaba en el piso y me pateas? O sea, joder, como que demasiado. Me recordó un poco, no tanto como Lars von Trier. Lars von Trier es más traicionero. Lars von Trier es más... Bueno, no con todo. Hay una película en particular, Nymphomaniac, el volumen 2. El final de esa película me parece que traiciona a toda la película. O sea, es como un final horrible que no se ha ganado. Generalmente la gente llega a finales felices que la película no se ha ganado. Porque simplemente quieren terminar feliz. En este caso, Lars von Trier llega a un final horrible que la película no se ha ganado solo porque él quiere que sea un final horrible. Se siente así como de la nada sale que este personaje actúa de una manera y es como que, ¿what? Entonces, con Blonde me pareció interesante como giro, así como morbosamente, como, no esa palabra, sino me pareció interesante como giro al principio, así como que, mierda, este tipo, no sé qué. No, pero a ver, a mí me gustó porque yo al final estaba como, bueno, si un grupo de gente me agarró a patadas en la calle y me dejó moribundo, yo prefiero que me terminen de matar a pasar por todo el suplicio luego. Y en este caso fue algo así, marico. O sea, fue O como, sea, ya fue... terminen de matar todo. O Yo sea, todavía no sé cómo, o sea, como artefacto del guión me gusta.
como lo que la película me está diciendo es como que Es como, it's too much. me imagino a este pana, a Andrew Dominic, ahí escribiendo el guión, cerrando ya el final, como el final y tal, y como, uff. No, pero Sí. que se vea leyendo la novela que leyó esa parte y dijo, listo. Bueno, habrá que saber qué tanto hay de Sí, la no, he pero escuchado que la novela, porque escuché un podcast donde alguien hablaba, un podcast de dos personas que odiaron la película y una de ellas hablaba de la novela, que tampoco le gustó mucho la novela y dice que llegó hasta menos de la mitad porque es demasiado. Dice que es ¿y no les más... gustó la película por eso mismo? ¿O tienen otros argumentos también? En el podcast que escuché. Es que la mayoría de opiniones que he escuchado en internet de podcast, por lo menos gente que me gusta, de crítico y eso, no les ha gustado. La gran mayoría no les ha gustado. Y no les ha gustado poco. No es que no me gustó, es que la han odiado. Que les ha parecido una ¿Sí crees que en desgracia de eso película. juegue mucho las expectativas que se tenía detrás de una película de un personaje como este? No sé. No sé, yo creo que... Yo siento que esta película va a ser mejor entendida más adelante. Cuando se vea más de esta manera. Siento que ahora sí tienen como una visión. Es que uno escucha que gente que no sabe nada de cine, ay, es Marilyn Monroe, vamos a ver. Y ven esta mierda y van a decir, Es lo que pasó con Spencer. Con Spencer pasó exactamente lo mismo. Spencer, con el personaje que bueno, clase aparte, a mí me gustó Blonde, pero Spencer me gusta mucho más porque me parece más concentrada, más concisa, de esa manera es más potente y no se me hace que Blonde sí a veces un poco traicionera. Spencer a mí me parece brutal, perfecta, o sea, es buenísima. Pero, ¿qué era lo otro que iba a decir? Bueno, el elenco, Bobby Cannavale hace de Joe DiMaggio, que fue esposo de, que eso sí se sabe si hay registro de eso, que él golpeó a Marilyn mientras estuvo casado con ella. Adrien Brody como Arthur Miller. Un actor que ya varias veces en distintas cosas ha hecho de Kennedy porque se parece muchísimo, hace de Kennedy aquí también, y la secuencia con Kennedy es vomitiva. Asquerosa, marico, Es perturbadora. perturbadora as fuck. Literalmente tenemos un monólogo de Marilyn mientras está haciendo... Uy, menos... Es horrible, horrible. Esa secuencia me pareció... Otra de las que me pareció un poco excesiva. Pero no como crítica, sino yo como mis sensibilidades llegaron a un punto de... menos, o sea, Que la forma en la que está grabada es muy buena. es de terror. Esa parte sí es de horror total. Ahí no hay duda de que eso es una secuencia de terror. Esa parte me pareció No, y espantosa. que es horrible todo. Uno empieza la secuencia. Ella llega a donde se supone que está el hotel, la Y seguridad. lo llevan no sé qué. estos músculos, tipos así grandes y La tal. llevan prácticamente a rastra. Ella le dice que ella puede caminar perfectamente. Antes de pasar como la antesala, la habitación donde está Kennedy, hay una tipa llorando que no explican quién es, pero uno puede deducir quién es. La meten al cuarto, la puerta abierta, él ahí en su cama hablando por teléfono. No le dice hola, no le dice nada. De una vez la pone a hacer lo que para él tiene que hacer. Ella está en ese proceso, termina, no sé qué. Y cuando hay eso eran como planos muy cerrados. Y cuando abre, estamos fuera de la habitación, hay uno de seguridad sentado en la puerta abierta. O sea, es horrible, marico. O sea, es de las cosas más espantosas que he visto últimamente. Y eso que hemos visto cosas feas últimamente, jodidas. Y, marico, es... uf. O sea, por eso digo que esta película es para... Uno termina con 3 patadas. Sí, man. A mí me afectó mucho, pero sí me parece que es una buena película y creo que es una película que va a encontrar más a su público con el tiempo. Ahora la gente la está viendo en masa y no es una película para las masas, ni de coñas. Más me parece curioso que se haya estrenado en Netflix así de una vez. O sea, creo que es una película que debe haber tenido su recorrido en cines, así fuese pequeño. Y ¿Quién ya sabe luego aquí salir en cómo vaya a streaming. ser? Como para que la reacción crítica y del público fuera un poco más concentrada. Porque es que cuando está en Netflix la ve literal todo el Pero eso me mundo. pareció más inteligente. Porque si la película ya tuvo un rating de NC-17 iba a limitar mucho la vida que iba a tener en salas. En cambio en Netflix, que Raimundo y todo el mundo va a ver esa película. Pero por eso mismo creo que mucha gente ha dejado de verla. O sea, no la voy a ver por las críticas. Y al final Por esa eso, crítica pero viene ¿qué de es todo el mundo. preferible? ¿Que haya más las críticas o que hablen mal o que es muy largo o que lo que sea, ir al cine a pagar una entrada por eso o que la vea en Netflix? Sí, Yo creo tiene que sus pros y sus yo creo contras. que para esta película fue pro. Diría que vale la pena verla en el cine, aunque, o sea, me gustaría que hubiese un interludio, respirar, llorar un rato afuera y volver. Porque, en el cine, 3 horas de esto... Yo creo que gente se hubiese salido de la sala. No, es que estoy seguro que se han salido. Los lugares donde la han proyectado en cine se han salido. Un amigo muy cercano
la vio hace poco y dijo, no, llegué creo que vio 2 horas, hora y media, y dijo, no, esto es una mierda, no lo voy a seguir viendo y la quitó. O sea, como digo, la mayoría de opiniones que he escuchado a mi alrededor ha sido de odio. Ni siquiera de que no me gustó, odio a la película. Qué fuerte. Pero, bueno. Yo escribí esto que, como para que, estaba tratando de decirlo, pero lo escribí. Blonde propone mirar a su protagonista desde otra perspectiva. Propone ver una estrella acechada y no por un impulso morboso, sino que la idealización y la necesidad de preservar su propio mito estuvieron en el centro del desmoronamiento de Norma Jean. O sea, esa misma alimentación del mito y de los fans hacia ella fue lo que causó ese mismo, ¿cómo se dice? Cuando se implosiona ese colapso. Una de las secuencias más arrechas de la película es cuando ella está llorando, desconsolada, frente a 3 espejos y dice, necesito a Marilyn, tranquila, ya va a estar aquí, ya Marilyn va a estar aquí. Está el maquillador y la está maquillando. Y es esta figura que ella tuvo que crear para sobrevivir en este mundo, que es la que la termina consumiendo. Y ella literalmente se transforma, man. Es como una película de exorcismo o algo. Ella está así llorando tal y se ve en el espejo y ya es Marilyn Monroe. Eso es algo de lo que no habíamos hablado Ya estoy hasta bien. ahora. De las dos protagonistas que tiene la película, básicamente. Está Norma Jean. Norma Jean, que es la persona a la que nosotros vemos sufrir y cargar con todo el peso de su existencia, básicamente. Y está Marilyn Monroe, que es esta máscara que se creó y es la que todo el mundo conoce. Pocas personas, creo que al final prácticamente ninguna persona conoce a Norma Jean. Sí. Solo ella misma. Ahora imagínese cargar usted con su identidad usted solo, sin nadie más que se la recuerde. O sea, debe ser muy jodido al final. Y que esta segunda identidad que cree es tan sobrecogedora y que es la que termina aplastándome, man. O sea, por todo es muy me parece eso como retrato muy, muy arrecho. A mí también yo quiero destacar la actuación de Julianne Nicholson, que es la mamá. Y la secuencia inicial es increíble. También la secuencia perturbadora también. Uy, man, es que ¿cuánto llevamos? Es una película de terror. ¿Cuánto llevamos? Es que hay cosas que me acuerdo visualmente, man. Te tengo un regalo, llegan a la casa, está la habitación de ella y hay una grieta así que atraviesa la pared en diagonal y en medio de la grieta está el cuadro de un hombre. Ese es tu padre. ¿Lo puedo tocar? No, no se toca, solo lo miras, solo lo contemplas, solo lo admiras. Es un ícono en lo que tú te vas a convertir básicamente. Y está así en una grieta. Hablan de... Tiembla en Estados... allá tiembla mucho en California. Entonces dice la mamá, aquí nunca sabes si está temblando de verdad o es simplemente esta ciudad que está tan llena de... O sea, como que ya desde el principio nos están hablando de Los Ángeles y de Hollywood, de como una metáfora, como los incendios, las llamas en las colinas, los terremotos, las grietas, como un sitio inestable, un sitio peligroso, un sitio volátil que te va a consumir. Eso me parece también muy interesante, que me di cuenta cuando estaba viendo la película y al principio dije, ojalá dentro de 2 horas y media me acuerde todavía de esto porque esto está interesante. Pero nada, no sé si quieres decir algo más de la peli. Es que se pueden seguir sacando momentos y momentos y momentos. Todo el inicio, bueno, muchos momentos de la película es una película de terror, bueno. Usted agarra momentos por separado y los une. Y usted piensa que está viendo una película de terror, bueno. Nada más empezando. Cuando hay un incendio y la mamá huye con ella, no lo deja pasar a policía, pero uno siente la intención de ella, así sea atravesar el fuego como... Y como lo muestran las virutas de fuego así, de cómo se dice, así pasando. Las cenizas y tal. Brutal. Cuando regresa, la está bañando, todo lo que sucede en la bañera y cómo termina eso, que ella va hacia los vecinos. Y después vemos el plano de la puerta, la madre pasa desnuda y cierra la puerta. Marico, o sea, eso es de película de terror, bueno. O sea, y así podríamos hablar mucho a nivel conceptual, a nivel narrativo, a nivel de discurso, cuántos temas habla esta película. Sí. Yo entiendo que mucha gente la odie. En mi caso me gustó mucho, pero es que es una película jodida. Sí, es una película jodida, no es una película para todo el mundo, pero es que ni de cerca. Pero me gustó, weón. Y yo la puedo recomendar, pero con discreción. Sí. Bueno, eso fue nuestra conversación sobre el trabajo de Andrew Dominik y de esta deconstrucción de los íconos estadounidenses que él ha hecho con estas 2 grandes películas. En nuestro caso nos han gustado mucho ambas. Pero bueno, nos gustaría saber qué piensan ustedes. Nada. Y bueno, ¿qué opinaron de esto, de este experimento? Sí, a ver, al final esperamos que con el tiempo las personas ya estén un poco más atentas a
cuando hagamos transmisiones. Igual a mí lo que me interesa, lo que comentaba en un principio, es que haya como un registro de esto, que los que estén interesados se unan. Al final el producto final es el podcast y eso es lo que va a salir todos los viernes y esperamos mantener esa continuidad en el tiempo. Ya ahorita estamos preparando lo que va a ser algunos episodios especiales para Halloween. Esperamos poder sacar pronto lo que vimos en septiembre, que hay varias cosillas allí de las que quisiéramos hablar. Pero en general nos gustaría su opinión sobre este experimento en Twitch, que lo seguiremos haciendo. Al final lo que dije, nos sentamos a grabar el podcast, bueno, pues montemos un poco más de aparatos y lo transmitimos. Igual me parece entretenido de alguna manera y que bueno, esperamos que por ese lado pues también crezcamos. Mientras más viewers tengamos, pues mejor va a ir el proyecto y pues más cosas podremos hacer. Entonces nada, esperamos su apoyo por allí. Estaremos anunciando cuándo vamos a hacer el próximo para que estén atentos y en horas accesibles para todos, porque yo sé que conectarse a ciertas horas pues es complicado. Pero bueno, ya nos comentarán ustedes por redes o por donde mejor les guste. Nada, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.